AM530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, wow, Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Noche lluviosa, noche para tener cuidado, las condiciones meteorológicas para lo que queda esta noche, ya saben, ¿no? Son complicadas y, bueno, salir solo para lo necesario. Hoy, en este principio de programa, quiero recordar a Eve, que se nos fue hace 3 años. Y más que recordarla a ella, yo recuerdo su voz, recuerdo su imprudencia, recuerdo su irreverencia, su transgresión. Eve siempre fue la más joven de todos nosotros, ¿no? Si uno entiende que la rebeldía, la transgresión, el ir más allá de lo que a uno lo que uno supone que se puede decir. Nosotros vivimos en sociedades donde pasan muchas cosas que no se pueden decir, que no alcanzamos a decir, muchas de ellas porque no las sabemos y otras porque las sabemos, como cosas que están pasando en este momento en la Argentina, y que están casi afuera de nuestra capacidad de expresión. Y para esas cosas siempre las Eve, los Diego Armando, esas voces, ¿no? Esas voces capaces, con la suficiente autoridad social y moral como para poder ir más allá y ser la voz de todos los que no somos capaces, ¿no?, de llegar a conceptualizar cosas bárbaras, bestiales, que pasaron siempre, pero que en este último tiempo se han concentrado. Bueno, Eve siempre está presente en nuestras mentes, en nuestros corazones, y sobre todo en estos últimos meses, donde hacen falta tanto esas voces capaces de decir lo indecible. Bueno, les paso el teléfono para que manden los mensajes: 11 3200 0530, 11 3200 0530. Y recordándola a Eve, arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de Limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio, somos periodismo. AM530. Toma aire. Ay, yo más que aire estaba tomando mate, pero bueno, vamos a empezar con, bueno, la semana que vamos terminando. Nosotros hoy terminamos la semana, queda un día todavía, pero es el día que no está Jugo de Limón. Estuvimos con 2 grandes casos que tuvieron grandes avances, 2 casos de corrupción feroz de este gobierno corrupto, ¿no? Por un lado, Andis. Hay más novedades, ahora las vamos a comentar. Y Libra, que también lo cubrimos esta semana porque ya está en la justicia, en el Poder Judicial, bueno, todos los hallazgos de la comisión investigadora de diputados. Es increíble porque cuando Cristina, que hoy volvió a hablar, ahora también vamos a comentar lo que decía ella en el tuit sobre el perito Bacigalupo. Pero quiero decir, al mismo tiempo, como para que tengamos la precisión de que es en la misma semana que hay 2 casos, los 2 casos probablemente más graves de corrupción, con pruebas, con evidencias, con nombres, con grabaciones. No hacen falta los audios de Spanuolo,
no pinchan ni cortan, pueden ser no deben ser de inteligencia artificial, pero aunque lo fueren, la causa trabaja con otro tipo de evidencias, así que lo que diga Spanuolo, lo que diga D'Alessandro, en fin, lo que quiero decir es que en la misma semana en la que el gobierno fascista queda expuesto en su verdadera cara de ladrón de fondos públicos, de montador de engranajes paraestatales para recaudar plata que debería ser destinada y que está pensada y que está también recaudada para, en este caso, para que sea repartida entre quienes lo necesitan, que son los discapacitados y que están sufriendo el horror del abandono. Esta misma semana recrudeció la persecución al kirchnerismo, ¿no? Con las restricciones a las visitas de Cristina, no porque haya hecho un carnaval carioca en la casa, sino porque los diarios de la ultraderecha, ya podemos decir que son los diarios de la ultraderecha, como no pueden hablar ni de Andis, ni pueden hablar sobre Libra, hablan sobre Cristina y se quejan y la denuncian y piden que con los torturadores, con los desaparecedores no tienen ningún problema, pero les molesta que Cristina no ande llorando por el balcón. Y también estuvo la detención de Julio De Vido, completamente caprichosa, completamente arbitraria, solamente para joder, para hacer sufrir, para demostrar que son los dueños todavía de esos resortes, ¿no? Que nada menos se centran en la libertad de las personas. Es muy grave lo que está pasando, pero de todas maneras hay avances, aunque ellos quieran distraer. Cristina hoy publicó una carta, un posteo, de esas cosas que publica, en la que es que en realidad, si uno lo piensa, hace muy poco que fue condenado Bacigalupo, el sargento retirado Bacigalupo, y fue procesado por haber reescrito los cuadernos, por haber enmendado los cuadernos, por haber alterado los cuadernos. Entonces se pregunta Cristina y nos preguntamos nosotros, ¿qué es la causa cuadernos? Si procesaron a Bacigalupo, que es el que le dio a Cabot en el parque los cuadernos, las fotocopias de los cuadernos, y después se encontró con el peritaje oficial que el propio Bacigalupo era el que había reescrito los cuadernos, y lo procesaron porque se chequeó que había más de 1.500 enmiendas y correcciones. Entonces, ¿cuál es la base de la causa cuadernos? ¿Cómo se sostiene una causa cuya principal prueba merece el procesamiento de quien la encontró porque la alteró? ¿Ustedes lo entienden? Yo no. Porque es un disparate. No lo entendemos porque es un disparate. Y porque aquello que venimos hablando, yo les vengo hablando hace mucho tiempo del nonsense, del sinsentido, que parecía una cosa más de Alicia en el País de las Maravillas que de esta Argentina tan desagradable en la que vivimos. Vivimos en un sinsentido siniestro, donde una opositora política es juzgada por una prueba que fue encontrada alterada por alguien que fue procesado. Si ustedes pueden encontrarle lógica a eso, se ganan una entrada para el teatro. No, la verdad no tiene ni pie ni cabeza. Y por otro lado, más allá de eso, Martínez de Giorgi es el juez que procesó al sargento retirado Bacigalupo. De paso, Martínez de Giorgi también era el juez que insistió bastante para que Capuchetti juntara las causas de Sabac Montiel y Revolución Federal, y Capuchetti no quiso, porque no quería saber. Tenemos jueces que no quieren saber la verdad. ¿No les encanta eso?
jueces que no quieren saber la verdad, porque no quieren tocar intereses y porque además, en el caso de Capuchetti, debía juzgar a su jefe, que era el ministro de Seguridad de Larreta, D'Alessandro, que le pagaba un sueldo por asesorar a no sé qué corno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, son así, pero no hay que conformarse con que son así, porque son así nos arruinan la vida, porque son así nos cagan el país, porque son así y venden lo que no es de ellos. Entonces, son así, no. Tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir respirando, tenemos que seguir haciendo, juntando laburos para poder sobrevivir. Tenemos que hacer un montón de cosas. Y es cierto que uno no puede quedarse todo el día pegado a una idea, porque lo estamos sintiendo, nos estamos resintiendo, porque nos sentimos mal, porque las cosas pegan en algún lugar y porque lo que estamos viviendo realmente es muy desgraciado, muy desgraciado. Es muy difícil seguir con esto, es muy difícil seguir con esto, sobre todo cuando uno sabe, no solo que hicieron una buena elección, que la gente, bueno, que la gente le cree que Estados Unidos protege algo. Bueno, no sé, no vamos a juzgar a los que los votaron, porque yo me enojo mucho y creo que no hay que enojarse mucho. Yo no puedo evitar enojarme porque me parece tan fácil de entender que no hace falta hacer un cuadro político, no hace falta para darte cuenta de que no te va, Trump no ayuda no se ayuda ni al mismo, que aquí te va a venir a ayudar Trump. Pero fíjense ustedes lo loco que es todo, que en la causa Andis se produjeron novedades no con el robo con toda esta red paraestatal que montó Milei y que se está investigando y que hay mucha prueba que se está adelantando y que creo que puede esta causa sí llegar a buen puerto. Pero justamente que estábamos hablando, creo que ayer, ¿no?, de que el Poder Judicial está podrido y que es hora de que los jueces que tengan don de gentes, no que sean gente de bien, porque ya entendimos lo que es ser gente de bien. No queremos gente de bien tal como se entiende en la Argentina, gente de bien. La gente de bien son los garcas. No, gente con don de gente, ¿no? Y yo decía, bueno, hablen ahora, porque se está pudriendo todo. ¿Cuándo van a hablar? Cuando también al Poder Judicial la gente rodee el Palacio de Tribunales y grite que se vayan todos, porque vamos a llegar a esa instancia. El próximo estallido, cuando ocurra, no va a ir solamente contra el poder político, porque la gente puede equivocarse cuando vota, pero del todo boluda no es. Y aparecieron algunos jueces que ponen en mucha contradicción al gobierno. Por un lado apareció un juez de Catamarca que ordena restituir todas las pensiones de discapacidad que bajaron, sencillamente porque no hicieron ninguna auditoría, porque nunca hicieron ninguna auditoría, nos mintieron desde el primer día, ni con los comedores, Petovelo lo terminó confesando, ni con los comedores, ni con los empleados estatales a ver cuál era el ñoqui y cuál cumplía con su trabajo, ni con los discapacitados para ver si había alguien que había conseguido una pensión ilegalmente o por tráfico de influencias. No hicieron nada. Todos sabemos por cómo transcurrió la causa de Andis que tenían la orden de recortar, que se premiaba el que recortaba más pensiones por día. No importaba si el que recibía la pensión era un discapacitado con todas las de la ley y necesitaba esa pensión a la que tenía derecho por ley. Quitarle un derecho que le corresponde por ley a una persona es un delito, y más en estos términos. Entonces, basado en eso, por un reclamo individual, lógicamente, pero el juez de Catamarca falla que se deben restituir no las pensiones que lleva él, catamarqueñas, que se deben restituir las pensiones por discapacidad en todo el país. Es un juez federal de Catamarca. Eso por un lado, es un problema otra vez. Vieron que Milei tampoco le da pelota al Poder Judicial cuando no es el de los del Liverpool, los del
Bueno, cuando no son los macristas que le hacen la gamba a Milei. De hecho, hay otro juez que se llama Varela Charbay, es un juez de Campana, que estaba a punto de declarar nulo como corresponde. No sé por qué este juez solamente, por qué solo este juez, por qué en Campana, por qué no hay 20 jueces diciendo lo mismo, que el Ejecutivo tiene que cumplir con la ley de discapacidad, de emergencia de discapacidad. No se puede vetar 2 veces una ley, no está contemplado. Lo que el juez González Charbay dice es que el gobierno tiene que implementar, tiene que asignar partidas que le corresponden al jefe de gabinete y tiene que aplicar la ley, es así de sencillo. Entonces, digamos, yo me pregunto, está bien, muy bien que un juez llegue a esa conclusión, pero podrían llegar a la misma conclusión muchos jueces al mismo tiempo y sería más poderoso el reclamo. ¿Dónde están esos jueces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estamos tratando un tema muy delicado. Está sufriendo mucha gente, porque la ley está, pero el gobierno no la cumple. Bueno, como es un solo juez, el procurador del Tesoro, Santiago Castro Varela, lo recusó. Eso es lo que tienen las individualidades, no porque esté mal que el juez Varela Charbay haya llegado a esa conclusión. Es una conclusión en la que tiene que llegar cualquier juez de la nación y cualquier persona con 2 dedos de frente. Pero estamos en el momento en el que, por supuesto que un poder ejecutivo puede torcer la voluntad. Acuérdense cuando empezaron los tarifazos en la época de Macri. ¿Qué pasaba con los jueces que fallaban en contra del tarifazo? Martina Forns, bueno, hubo varios jueces que siguen fallando todavía en contra de los tarifazos, pero los sacaban de la causa, los corrían, y todo el entorno de esos jueces consentía. Entonces, bueno, hacemos un llamado, no consientan más. No se puede consentir esto. Alguien tiene que ocuparse. Sería ideal que la Corte Suprema hiciera algo, pero ya sabemos que forma parte del huevo de la serpiente. Pero, digo, hago un llamado a los jueces para que se solidaricen con este juez o a muchos jueces para que lleguen a la misma conclusión, porque acá hay gente que necesita ser defendida y necesita además que los que tienen responsabilidades y privilegios, porque los jueces tienen privilegios que los simples mortales no tenemos. ¿Los privilegios para qué los tienen? Se supone, para vivir tranquilos y poder fallar sin ninguna preocupación. Bueno, señores, pueden vivir tranquilos, mucho más tranquilos que el resto de los argentinos y las argentinas. Así que cumplan con su papel, con todas las de la ley, y salgan a defender a los jueces o plieguense a este derecho, salgan a defender a los discapacitados. Ahora estamos hablando de este tema. Hay muchas cosas que pueden hacer los jueces decentes, pero en este momento estamos hablando de los discapacitados. Hay colegas de ustedes que fallaron como corresponde, que no se pueden dar de baja pensiones de discapacidad porque mi piace, porque al señor se le canta recaudar dinero ilegal, bancarse las campañas, que la hermana coimee, digamos, que se lo banquen los que lo quieren, pero ¿por qué se lo tienen que bancar los jueces o lo quieren los jueces? Yo creo que no. Lo que le faltan a los jueces son huevos, son ovarios a los jueces y a las juezas para salir a decir lo que hay que decir en este momento, porque después es tarde. Y necesitamos voces autorizadas, con chapa. Ustedes la tienen. De a uno los van a ir recusando, como hacen con este. Pero tienen que juntarse también, porque el contexto es excepcional y requiere medidas y actitudes excepcionales. Y en este caso es la sociedad civil la que le está diciendo al Poder Judicial: actúen, sálvennos de estos sátrapas, de estos ladrones. Las pruebas están a la vista. Pero los discapacitados no pueden esperar hasta el juicio político a Milei, que seguramente existirá.
Hay cosas que se tienen que resolver ahora. Los estómagos se tienen que llenar ahora. Los medicamentos se tienen que dar ahora. Entonces, demuestren que están a la altura de las circunstancias y si no después, cuando se rodeen los tribunales, igual que se va a rodear el Congreso, cuando la gente ya haya perdido toda cordura, porque el hambre, la humillación, el desprecio y este goce siniestro de vivir sin ley, por eso les hablo a los jueces, porque estamos viviendo sin ley y ustedes son responsables. Ustedes son responsables de no hacer las denuncias que corresponden, porque saben que estamos viviendo fuera del Estado de Derecho. Así que va siendo el momento en que cada uno juegue su papel. Y a los jueces les corresponde un papel bien importante. Así que, bueno, esperamos que vayan apareciendo más jueces para poner las cosas en su lugar. Ya venimos. Cuenta conmigo por si tuvieras que encontrar algún motivo. Si necesitas algo más que conformarte. Si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes, siempre dispuesta a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes, yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. Cuenta conmigo. ¡Ay, nos agarraron hablando de vuelta! ¿Cómo le va, Elba? ¿Cómo dice que le va a Sandra Russo? ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Qué escuchábamos? Escuchábamos a Susana Rinaldi. A la gran Susana Rinaldi. Haciendo Cuenta conmigo. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Bueno,
Ahí estamos, acá estamos. Acá estamos, Sí, y ahora sí Bueno, estamos, el sí. título que le puse a mi columna, Sandra, es Trump sí odia lo suficiente a los periodistas. ¿Eh? Y voy a tratar de desarrollar por qué. A ver, El día de anteayer, el martes, hubo una reunión, alguna cosa muy pequeña comenté ayer, pero hoy voy a profundizarlo. Una reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca, digamos, algo así como el punto central donde atiende el diablo, ¿no? sí, lo conoce Así, Mónica Lewinsky. el presidente de los Estados Unidos, y recibió a Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita, ¿no? En esa reunión, una extraordinaria presidenta de la ABC realmente con mucho coraje, le preguntó, luego que están estas recepciones, abren las puertas a los periodistas en el Salón Oval y se le hacen preguntas generalmente a los presentes, ¿no? En este caso al príncipe heredero y a Donald Trump. En esa ocasión, la periodista de ABC News le pregunta, bueno, a Trump sobre, en principio, qué opinaba del hecho que el príncipe heredero estaba acusado de un asesinato en 2018, 2 de octubre del 18, del periodista del Washington Post, Khashoggi, ¿no? ¿En qué Jamal embajada Khashoggi. fue la muerte, fue el asesinato del periodista? ¿En qué país? Fue en Turquía. Ok. Ahora cuento un poquito. Fue en Estambul. Lo engañaron, le dijeron que vaya al consulado de Arabia Saudita en Estambul. Él era parte, digamos, parte de la clase alta, Khashoggi de Arabia Saudita, y necesitaba actualizar sus documentos para un casamiento que iba a tener próximamente con una ciudadana de Turquía. El tipo fue, claramente el príncipe, él era un periodista opositor a la monarquía saudita, entró el 2 de octubre del 18 en ese lugar, en Estambul, y no salió nunca más. En realidad, quiero ser justo, salió descuartizado. Claro, salió pero en pedazos. En pedazos, pedazos que no lograron encontrar más que algunos pocos en distintos lugares de Turquía. La CIA y otros organismos de inteligencia, y sobre todo los turcos, las agencias de seguridad turca informaron que habían grabado los gritos de Khashoggi dentro. Primero lo asfixiaron, obviamente, lo torturaron, etcétera. Y obviamente los turcos primero detuvieron a los responsables, pero en el marco de las relaciones, de las muy buenas relaciones que tenían con Arabia Saudita, entregaron a los acusados, a todos los que estaban allá adentro en el consulado, a Arabia Saudita, y Arabia Saudita dice haberlos juzgado, ¿no? Dice a verlos porque de Arabia Saudita se sabe lo que se dice, o hay manera de... No, de a ver. hecho, a gran parte de los juzgados supuestamente aparecieron en las redes sociales, en fiestas, en encuentros de hoteles de 8 estrellas en Riad, capital de Arabia Saudita, etcétera. Todo mentira, ¿no? Claro, por eso. Ahora bien, luego de preguntarle a Trump, le preguntan a bin Salman, simplemente como dato culturoso inútil. Bin quiere decir hijo, de la misma manera que bin en árabe es hijo, ben en hebreo es hijo, son lenguajes semíticos. Salman dijo, bueno, fue un grave error que cometimos, un error. Ah, lo admitió. Sí, yo lo había admitido en el 19, ¿Y cómo se admite que se mata a un periodista y se lo descuartiza?
Bueno, pero es un error, y yo sí pienso en términos casi de la dictadura militar genocida de nuestro país. No hubo errores, no hubo exceso, son todos asesinos, los criminales del proceso, ¿no? Bueno, Sí, de esta manera este personaje logró, y le preguntaron, y lo que dijo Trump, no lo molesten, es nuestro invitado. claro. Además, aclaró Trump, que es fantástico, dijo, Khashoggi era una persona que no lo quería mucha gente. Claro. ¿Qué pasa si Son lo cosas que descuartizamos? pasan, dijo Claro. textualmente. Son cosas que pasan. Entonces, ahí va el título de la columna. Efectivamente, Trump, además, en ese encuentro en el Salón Oval, le preguntó a la periodista que hizo estas dos preguntas, ¿no? Dígame, ¿usted de qué medio es? Entonces la periodista dice, yo soy de ABC News. Ah, dijo Trump, entonces usted es de ABC Fake News, ¿no? Es una falta de respeto, que usted incomode a la persona que hemos recibido acá en la Casa Blanca. Pero para entender por qué recibió Trump a este personaje, es interesante hacer una reflexión más de índole geopolítica, porque si no, no es solamente comercial y geopolítica. Vamos a primero la comercial, que es la más TV guía. La comercial es que la monarquía de Arabia Saudita le entrega a la familia Trump aproximadamente entre 20 y 30 millones de dólares por año, producto de usar el nombre Trump para inversiones inmobiliarias. Entonces hace Trump Tower en Riyadh, ya por poner el nombre Trump, le pasa derechos publicitarios a la familia Trump, cosa que el propio Trump no niega, pero dice que él no tiene nada que ver, que es su familia, ¿no? Es como acá Milei diciendo, yo no tengo nada que ver con el Es negocio que Karina. hicieron, yo hice una cosa privada y no sabía, ¿no? Bueno, esta es la parte comercial, que incluye el desarrollo enorme de un barrio en Riyadh. O sea, Esto son que cuestiones hace- privadas de Trump. Sí, en realidad son derechos publicitarios. Es decir, Trump lo único que hace es poner su nombre, nada más, y le pagan por eso. Entonces tiene que quedar bien con estos muchachos asesinos, que además se comprometieron en el Salón Oval a hacer una inversión de $1.000 millones en los Estados Unidos, y para eso citó a Zuckerberg, a Elon Musk, que mostró digamos, Trump volvió a mostrarlo junto a él, a Elon Musk, así que demuestra que se han amigado nuevamente, obvio, en el marco de estas inversiones que prometió el heredero del emporio petrolero de Arabia Saudita. Un dato también cultural, pero que no es tonto: Arabia Saudita es el único país en el mundo cuyo nombre es el nombre de una familia. ¿Eh? La familia saudí. Es el Saudí único es un país. nombre. Claro, es el un apellido nombre. de la familia. Ay, qué El apellido de la familia. vergüenza, qué vergüenza. Y así funciona esa lógica. Por supuesto, Y después la dictadura es Venezuela. claro, eso es lo que quería decir. Estos tipos siempre dicen que los tiranos, los autócratas. Los ¿no? autócratas, los autócratas, latinoamericanos que se países. quieren perpetuar en el poder, los populismos Claro. que se quieren perpetuar en el poder. Países en los cuales de una u otra manera, como en Venezuela, en Cuba o en China, existen procesos democráticos diferentes que no coinciden con los intereses de Estados Unidos porque no son manejables por ellos, esos son autocracias. Ahora bien, un país o 10 países como hay en la península, digamos, en esa península arábiga, ¿no? Que hay varios países, ninguno de ellos ha hecho una elección desde su nacimiento en la década del 40. Qué bárbaro. Ninguna elección, de nada, de nada, de nada. De hecho, Bin Salman, hasta ser nombrado en el año 22, antes era ministro de Defensa desde el 17 al 22, que fue la época donde se cometió, de Seguridad y Defensa, que fue la época donde se cometió este asesinato de Khashoggi.
hasta ese momento había un comité de príncipes, ¿no? Había un comité de príncipes que se encontraban para charlar y tomar grandes decisiones, y la familia saudí, la más importante, la que obviamente gobierna desde el inicio en la década del 40, era la ejecutora, o el primer ministro, digamos, de la compulsa. Cuando asumió un poder enorme Bin Salman, que hoy tiene 40 años más o menos, Sí, es un tipo joven. ¿sí? Tomó una decisión, ¿no? En el año 19, luego del asesinato de Khashoggi, citó a todos los príncipes, ¿no? Todos tipos ultramillonarios, digamos, que con millones y millones de dólares, los citó en un hotel de estos que llaman de 6 estrellas, ¿no? No conozco ninguno, che. No, y no nos vamos a conocer, enhorabuena, porque si voy ahí en realidad me daría ganas de poner un... No lo voy a decir. No digas. Bueno, cuestión, los citó en un hotel a todos y los secuestró por 2 semanas. Los secuestró y les exigió a todos que la corten con tomar decisiones o apretar a su familia, y parece que todos ellos tomaron nota y se ubicaron rápidamente ante el miedo de ser asesinados como Khashoggi, ¿no? Que también pertenecía a una de esas familias. De hecho, Khashoggi era gran amigo de Bin Laden, otro personaje de Arabia Saudita, aunque dice haber renunciado luego a los vínculos con Al Qaeda, ¿no es cierto? Pero son todos pertenecientes a estas familias, que son 300 familias, que son... Bueno, el otro día Trump recibió al presidente, no me acuerdo de qué país, que era de Al Qaeda. De Siria. De Siria, claro. Sí, no era de Al Qaeda, era del ISIS originalmente. ISIS, tenés razón, ISIS. Pero más o menos, fundamentalismo islámico devenido en algo pasteurizado, solo si funciona en relación a los intereses del imperio que comanda o pretende comandar el mundo. Entonces, Salman, que fue obviamente apalancado por Trump esta semana, se comprometió a una inversión básicamente en las empresas corporativas de la inteligencia artificial, de los chips, de Meta, etcétera, por $1.000 millones. También se comprometió, y ahora entendemos por qué Trump, además de recibir los 20-30 millones de dólares más o menos por derechos publicitarios de su nombre, se comprometió a comprar aviones F-35, que son como de lo más desarrollado que tiene Estados Unidos, y también de contribuir de alguna manera a la intervención en Sudán. Ahí hay otro tema que es muy importante, simplemente lo aclaro. Arabia Saudita está en una especie de guerra, como estuvo en algún momento con Qatar, ahora está con Emiratos Árabes Unidos, que son vecinos, ¿no? Uh-huh. Los Emiratos Árabes Unidos están financiando a Boko Haram, que es un grupo fundamentalista africano, que está en el Sahel y que hace desastres terribles. Bueno, son tremendos asesinos. Tremendos asesinos, vino financiados por una de las monarquías del Golfo, ahora enfrentadas a Arabia Saudita, que recordemos fue la que financió históricamente a Al Qaeda. Después, con un jefe saudita llamado Bin Laden. Después que Bin Laden se cortó solo, estos dijeron yo no fui, pero la guita se la pusieron históricamente en Afganistán en la lucha contra el comunismo en fines de la década del 70 y principios de la década del 80. Para sintetizar, Estados Unidos busca alejar a Arabia Saudita de los BRICS. Al igual que Argentina, 2 países fueron aceptados en los BRICS y decidieron no participar. Uno se llama Argentina, otro se llama Arabia Saudita. Y lo que pretende Trump con esta inclusión en la Casa Blanca es evitar
que el sur global incluya, obviamente, a cualquiera que no controle Estados Unidos. Así que bienvenido el asesino de periodistas Salman, Bin Salman, para ser parte de la lógica brutal del imperio de Estados Unidos. Gracias, Jorge. Primera tanda en Jugo de Limón. Ya estamos con ustedes. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Carlos Polimeni está en AM 530. ¿Existe alguna posibilidad de que una música que toca en el subte llegue a ser telonera de Manu Chao? Bueno, Vito, que está aquí con nosotros, es la respuesta. Y existe, claramente la vida lo probó. Y un día, como soñar no cuesta nada, simplemente soñar, decidí contactarlo a través de la internet y escribirle a su página web, enviarle mi material, y lo recibió y me contestó como a los 6 meses de que yo le había escrito, y me dijo que le había encantado el material, y cuando vino a Buenos Aires me invitó a abrir su primer show en Obras. ¡Wow! Tremendo. Es una historia, ¿no? A las 14, la tarde con Polimeni en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz. En este momento, por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país.
esta tierra y entrar en el cielo y volver a la tierra. Que entre la tierra y el cielo nunca viene suelo. En el primero, sexo, violencia y llantas, deportes de sangre, monedas en gargantas. En el segundo, destellos, palomas y santas, la gracia y el fruto y el peso de la balanza. ¿Quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar el mundo y luego amar a Dios. Estamos bueno, ya volvimos. Efectivamente a Rosalía. Nos asustamos cada vez que volvemos al aire, porque como estamos tan enganchados en los cortes, cada vez que venimos al aire nos asustamos. Nos sorprendemos. La ídola de Sandra Russo, sí, Rosalía. La verdad que sí, soy fan de Rosalía y sigo deslumbrándome todas las noches con algunos de los temas de Lux. Efectivamente, haciendo en este caso sexo, violencia y llantas. Y yo le preguntaba a Sandra qué son llantas, pero por ahora no me supo decir, espero que lo pueda... No son las del auto. Ah, me mataste, che. No tengo información privilegiada de Rosalía, yo soy solamente fan. ¿No hablas con ella? No, soy fan. Ah, está bien. Muy bien, ahí está. Bueno, Rosalía. Y también soy fan de Lucía García Itinson. ¿Cómo le va? Yo también. Las dos somos fan ahí. Las dos somos fan. No, vos sabés que llantas en los barrios son las zapatillas, ¿no? Altas llantas. Sí, altas llantas. No creo que sea la jerga de Rosalía. Pero no, habrá que ver. Tengo que ver. Ese tema todavía no me detuve mucho. Bueno, ¿y qué tenemos hoy? A ver. Y bueno, un adelanto porque el próximo 25 de noviembre, como cada año, es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, ya que se consagró a partir de la muerte de las hermanas Mirabal en República Dominicana, ¿no? A manos de sicarios, no sabemos, o del ejército, impulsados por el propio Trujillo, el dictador dominicano. Una historia muy emblemática porque une violencia de género con violencia política, ¿no? De un modo clarísimo. Y a partir de ese hecho, las Naciones Unidas consagran esa fecha como el Día de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, que tiene una lamentable vigencia, ¿no? Estuvimos en comunicación con María Delia Castañares. Ella es la secretaria letrada a cargo de la Oficina de la Mujer de la Corte, que es la oficina, el organismo que realiza la estadística de femicidio en nuestro país, ¿no? A partir de la lucha del Ni Una Menos. Una estadística que se consolida desde 2017, ¿no? Estaba leyendo los documentos que ella me envió y efectivamente, aunque empieza en 2014 el registro, la metodología que se utiliza y por la cual se puede comparar un registro de un año con otro es a partir del 2017. Entonces yo le pregunté a María Delia Castañares cuál era la tendencia respecto de descensos y ascensos en esta cifra, ¿no? De femicidios en todo el país. Hay que decir que el registro de la Corte es un registro que se hace a partir de expedientes judiciales, ¿no? Y que tiene como una digamos, solvencia basada en que existen causas donde se comprueba que efectivamente se trató de femicidios. Claro. Ella me decía que la baja fue fuerte entre 2020 y 2022, hubo una suba en 2023 y volvió a bajar en 2024. Por supuesto, todavía los datos del 2025 no están, se van a conocer en marzo del año que viene. Es decir, que no hay una tendencia sostenida, ¿no? Hay como un movimiento, una suerte de ola, que no está muy claro a qué atribuirla, ¿no?
es muy difícil siempre en materia de femicidios encontrar causas únicas o lineales. Claro. Siempre es una complejidad de situaciones porque, bueno, no dejan de ser, en la mayoría de los casos, crímenes en vínculos interpersonales, ¿no? O de parejas, exparejas, o bueno, o algún tipo de relación donde hay un conocimiento entre víctima y victimario. Hay lo que ellas observan es sí un leve descenso en el largo plazo, es decir, que las cifras, el número total anual sí va reduciéndose año a año, y las modalidades más frecuentes en 2024 fueron con armas blancas cortopunzantes el 29%, armas de fuego el 20%, fuerza física manual o con elementos el 35% en combinación, armas de fuego, fuego directamente el 6%, intoxicación el 2% y otros el 1%. Porque yo le preguntaba si hay algún signo de un aumento de la crueldad en estos crímenes, Claro. ¿no? Mira, por ejemplo, el fuego, me acuerdo después de lo de Wanda Tadei, se multiplicaron los casos. Muchas veces es la influencia mediática, porque además todavía no había demasiada conciencia de violencia de género, y cuando fue el femicidio de Wanda Tadei, en los programas de televisión te enseñaban cómo quemar a una mina. Sí, y porque además el tratamiento de ese femicidio durante el primer periodo no fue abordado como femicidio, ¿no? Claro. Se trató como un accidente, entonces Claro. dio la pauta de que se podía cometer y quedar impune, ¿no? Ese crimen con esas características, porque además es muy difícil de probar, porque el propio cuerpo queda afectado de la mujer. Claro. La tendencia, sí me decían, es que son altamente violentos, corporales y cercanos, con fuerte presencia de agresiones físicas directas y con elementos y un peso relevante de armas blancas y armas de fuego. Y que la mayoría de los casos, esto sí se sigue confirmando, son perpetrados por personas conocidas, parejas, exparejas o familiares. Esto, digo, viene como a contradecir voces del gobierno que sostienen que no existe la violencia de género, y bueno, políticas públicas incluso que se basan en eso, porque revierten, sabemos lo que es la línea 144, que estaba específicamente destinada a violencia de género, se transformó en una línea de atención a violencias en general, ¿no? Violencias intrafamiliares, y otra vez desconociendo la especificidad de la violencia de género, que parte de una desigualdad estructural, ¿no? Que nos cansamos las feministas de explicarlo cada vez que se habla del tema, y cada vez que alguien salta y dice, bueno, pero yo conozco un varón que es violentado. Bueno, claro, por supuesto, no quiere decir que no existan varones que son violentados por mujeres, no quiere decir que no existan mujeres violentas. Lo que sí decimos es que hay un fenómeno que es estructural, que tiene que ver con una desigualdad histórica, culturalmente validada, donde los varones ejercen violencia contra las mujeres, y la mayoría de los casos en que se llega al crimen, al femicidio, bueno, esto tiene que ver con esta condición de género, ¿no? De ambos actores de la situación. Entonces, bueno, un poco ver estos datos. Les decía esto, que desde 2017 a 2024 entonces se nota este leve descenso, y bueno, y hay una serie de variables para seguir analizando. Acá tengo el registro del 2024, 247 víctimas letales de violencia de género en todo el país. Veníamos hablando de unas 300 los años anteriores. 19 víctimas de femicidio vinculado. Esto es un registro importante, llamamos femicidio vinculado a las víctimas que son asesinadas para dañar a la mujer, generalmente hijos o hijas, o alguna persona cercana. Eso, antes no era femicidio vicario, ¿no era la misma figura? No, la violencia vicaria es la violencia que los varones, los progenitores, ejercen contra los hijos para atentar contra las madres. Pero cuando esa violencia se concreta en un asesinato, se habla de femicidio vinculado. ¿Por qué? Porque en realidad la violencia iba dirigida a la mujer, pero se ejerce contra
Contra lo que más ama. Exacto, exacto. De 228 víctimas directas de femicidio, 220 son mujeres cis, lo que se llama mujeres cis, mujeres que se perciben mujeres. Que no son trans, exactamente. 8 mujeres trans travestis, víctimas directas de femicidio. Esto, los números parecen desproporcionados, pero bueno, hay que pensar cuál es la proporción de población travesti, ¿no? Están sobre representadas también las personas travestis y trans entre los crímenes de femicidio. Sí, ya lo creo, claro. Y bueno, y ahí se analizan algunas interseccionalidades, ¿no? Cuestiones que se cruzan con la violencia de género. En 29 casos hubo presencia de consumos problemáticos, de sustancias. 15 de los casos fueron en situación de vulnerabilidad social. 14 son migrantes internacionales. 12 de las víctimas estaban en situación de prostitución. Bueno, hay unas 5 con discapacidad, 4 con problemas de salud mental. Es decir, para tratar de comprender, ¿no?, cuáles son esos cruces, y evidentemente el consumo problemático es un indicador, porque hablan de 29 víctimas que estaban atravesadas por esta situación. Claro. Bueno, conocer el fenómeno, ¿no?, investigarlo, pensarlo, construir política pública es una manera de empezar a abordarlo, y yo sí me atrevo a pensar que este leve descenso tiene que ver con que como sociedad pusimos el ojo en el fenómeno, empezamos a mirarlo y empezamos a desarrollar estrategias de prevención, ¿no? Que eso es lo que en definitiva puede modificar y puede evitar que una situación de violencia escale hasta transformarse en femicidio o en travesticidio, en transfemicidio. Y esto tiene que ver con el desarrollo de la línea 144, a pesar del retroceso que ahora se vive en la línea nacional, con en su momento lo que fue el programa Acompañar, que era un respaldo económico, y que ahora la provincia de Buenos Aires también anunció un programa similar de acompañamiento a víctimas. Es un ingreso que se otorga durante 6 meses de 180.000 pesos, que es cierto, no es una cifra significativa en términos que va a resolverle la vida a nadie, pero es una ayuda para muchas mujeres para poder salir de la casa donde hay violencia. Claro, porque digo, ahí lo que el Acompañar apuntó muy bien es a que parte de la vulnerabilidad de las mujeres está ligada a la situación económica. A lo económico, claro. Cuando no hay independencia económica y solo te queda permanecer en el lugar que estás, y bueno, es mucho más difícil poder zafar. Y no te quepa duda de que si llegan el tipo que llega a la violencia física ya pasó por la violencia económica. Por supuesto, por la violencia psicológica. Claro. Exacto. Son violencias anteriores. Es una política esa que está bien orientada, que reconoce, ¿no?, cuál es como el talón de Aquiles de las mujeres en las posibilidades de prevenir y de resguardarse de las violencias. Y después hay todo un desarrollo, en particular conozco más lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, en las áreas de género municipales, donde esto es un tema. Cómo se abordan las violencias de género en los territorios es una cuestión, es una preocupación. Hay equipos trabajando en esto, acompañando, hay botones antipánico, hay los dispositivos que conocemos como tobilleras, que son dispositivos duales, que se le colocan al agresor y que la víctima puede saber si se está acercando cuando hay una restricción de acercamiento. Por supuesto, eso mediante medida judicial. Claro. Digo, empieza a haber mecanismos, ¿no? Empezamos a familiarizarnos con estrategias, con modos de cuidar a esas mujeres que están en riesgo. Empezamos también a poder reconocer, incluso socialmente, cuando hay situaciones que son para atender, ¿no? Y cuando, bueno, por ahí son otras cuestiones de conflictividad de pareja. Cuando digo esto, comparando cuando yo era chica, y me acuerdo que se hablaba de estos temas, eran temas de la vida privada, no había que meterse, bueno, es una cuestión de pareja, no nos vamos a meter, ellos sabrán. Bueno, ahora cada pareja es un mundo. Claro, que hay una escucha social que empieza a poder diferenciar cuándo es un problema de pareja y cuándo empieza a aparecer. Nos vamos entrenando también en esa escucha, y eso me parece importante porque a veces son las intervenciones, lo vimos en este caso mediático que hubo hace poco, ¿se acuerdan de la chica que
estaba en lo del novio, no me acuerdo los nombres, y que el novio negaba que estuviera en su casa, el gran hermano era ella. Y una amiga hizo la denuncia y entonces la fueron a rescatar. Y finalmente sí. Estaba en una situación... No, era de bandana. De bandana. Tengo menos... Se te mezcla el mundo del espectáculo. Bueno, pero me refiero que de ese episodio lo que quedó como registro fue esta amiga que a pesar del enojo... Que dijo, prefiero que esté enojada y no muerta. Exacto, ¿no? Me parece que eso es un buen mensaje también para que empecemos a circular socialmente. Y después, una cuestión que también, mirando en el tiempo, yo recuerdo cuando era muy chiquita, tendría 9, 10 años, a la vuelta de mi casa hubo un cuádruple femicidio. Parece que en La Plata es una práctica el cuádruple femicidio. Sí. De unas chicas que eran unos años más grandes que yo las conocía, y de ese tema nunca más se volvió a hablar. No hubo ninguna explicación. Yo supe por mi abuela que las había matado el padre, a ellas y a la madre, y nunca más se supo nada. Me puse a investigar hace un tiempo a ver si podía encontrar los nombres, las historias de estas mujeres. No hay ningún rastro en los medios platenses a los que se puede acceder por internet, ¿no? Debería ir a una hemeroteca a buscar los archivos en papel porque fue un caso de hace muchísimos años. Pero digo, de ahí a después el caso Barreda, que fue mediático, ¿no? Otro cuádruple femicidio en nuestra ciudad, y más recientemente el del karateca, hubo toda una transformación en cómo se tematizó esto, ¿no? Socialmente, que me parece que también habla de un avance en la conciencia social respecto de las violencias de género y de los femicidios. Así que creo que, que insistir en esto, ¿no? En pensar el tema, en problematizarlo, en tratar de comprender qué cuestiones sí se pueden prevenir y acompañar desde las políticas públicas, desde la comunidad, y asumir que no es un problema privado de pareja, ¿no? Que tiene que ver con unas lógicas históricas de desigualdad y de vulnerabilidad que socialmente tenemos la obligación de revertir, ¿no? Sí, totalmente. ¿No vas a pasar audios hoy? No, porque le pedí a María Delia, pero ella me mandó por escrito la información, así que es lo que estuvimos compartiendo. Estos datos, están preparando un informe para la semana que viene con análisis más a fondo de estas cuestiones, pero sí tiene que ver con mi interés o mis preguntas iban en estos dos sentidos. En comprender si la construcción de esta estadística nos da la pauta de algún descenso, que sí, en líneas generales sí, aunque hay este juego que decíamos, y después en las formas, ¿no? Si las formas son las que venían siendo, o si hay más crueldad, y efectivamente hay más crueldad, ¿no? Hay una cuestión de más cercanía. Lo que no surge de la información que me compartieron, tal vez esté en el análisis de la semana que viene, es el tiempo, ¿no? El tiempo de pareja. Hay una estadística muy sui generis que se hace, que dice que antes las parejas estaban toda una vida juntos y por ahí en la última etapa se podía producir un femicidio, ¿no? Y que incluso las mujeres, esto lo dice siempre nuestra ministra Estela Díaz, decían, voy a aguantar, total cuando se ponga viejo no va a tener tanta fuerza para pegarme, ¿no? Como que esa violencia era parte del vínculo estructural. Y hay una lectura, digamos, de que esos tiempos se aceleraron, que ahora en parejas de mucho más tiempo, ¿no? Se producen estos episodios de violencia que crecen y que culminan en femicidio. Bueno, seguramente esa información esté más analizada en función de estos casos en el informe de la semana que viene. Va a circular más información porque es el aniversario, pero yo quería anticiparme para ponerlo en común, para pensar y para también proponer esta mirada de
de no ser pesimistas en el sentido de todos los discursos de odio y desvalorización y la destrucción de las políticas públicas, y poner en valor que sí hubo avances, ¿no? Con todo lo que se estuvo haciendo. Por supuesto. Y que los va a seguir habiendo. Bueno, y uno de esos avances es que vamos a encontrarnos en Corrientes este fin de semana y seguramente hablar. Este fin de semana es el encuentro. Ahora, mañana ya. Bueno, entonces el jueves que viene ya tenemos la crónica. Hablamos de eso. Dale. Un beso, Lu. Buen viaje. Un abrazo. Adiós. Chao. Abrazo. Nosotros una tanda. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Patria o colonia. Debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia. Federalismo o feudo porteño. Democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix, filtros de aceite, aire y combustible. Prix, rendimiento superior. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Ahí estamos. Ahí estamos, casi nos cachan hablando de vuelta, con el entrevistado. Casi nos cachan hablando con el entrevistado. Bueno, vamos a conversar un rato. El otro día cuando lo detuvieron a Julio Devido queríamos hablar con él, pero estaba muy afectado por la noticia. Estuvieron presos juntos. Fernando Esteche, actualmente es director general del portal PIA Global, Periodismo Internacional Alternativo. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Un gustazo estar con ustedes. Y les pido disculpas por lo del... Creo que era martes pasado, no me acuerdo ya el día, pero... Te cayó fatal la noticia. Además, estaba escuchando, yo los escucho, los martes vuelvo en auto, escucho siempre. Lo estaba escuchando en la lectura de Jorge, y había estado puteando y enojado, y no era el mejor ánimo. Claro. Y ahora que pasaron unos días, yo hice una editorial donde decía que, más o menos para partir de ahí, ¿no? Que en la misma semana
en la que se transparentan y hay avances en los dos grandes escándalos de choreo del gobierno, ¿no? Andis y por el otro lado todo lo que tiene que ver con Libra. Se reinicia una persecución política, porque no cabe duda que lo de Julio De Vido es para distraer también, además, ¿no? Es para que se hable para que hablemos de eso y no. Bueno, Cristina también lo está diciendo en relación a las restricciones de su propia domiciliaria, que no puede ahora recibir mucha gente, que tiene que tener un límite horario. Todas son cosas que están sucediendo y el recrudecimiento de la persecución es precisamente cuando estalla la escoria que hay adentro de corrupción que hay adentro de este gobierno. ¿Vos cómo lo ves, Fernando, esto? Sí, yo creo que hay te escuché en la editorial, me parece que hay mucho de eso. Por ahí no tomamos dimensiones, me parece que hay porque combina una cosa que no se dice, se combina también esto con la aceleración, con el achicamiento, ¿sí? con haber convertido el juicio a los cuadernos en un juicio express, le metieron más audiencia, lo quieren hacer presencial, a pesar de situaciones que suceden como lo de Basigalupo, que ya es escandaloso. A partir de lo de Basigalupo, ¿qué sentido tiene el juicio es ese? Escandaloso. No obstante lo cual, me parece que estamos en una situación como aquella primera del lawfare macrista, donde yo creo, se ha acelerado una persecución, no en términos solamente de persecución, porque el lawfare no busca la prisionización puntual o la persecución puntual, sino como bien lo dijo Cristina alguna vez, la sobredeterminación de la política, porque claro, además no analizan a los dirigentes, eso también es un elemento, pero no es el elemento. Y en ese sentido sí, a diferencia de mi enojo de la semana pasada, yo creo que hay una reacción mucho más saludable, débil, todavía impotente, pero mucho más saludable de cómo enfrentamos el lawfare la vez pasada. La marcha en la puerta del penal, donde no corresponde porque no es que se traten de adversarios ni mucho menos, sino que a veces tienen diferencias, pero esas son diferencias medio picantes, pero estaba la banda de Axel, la banda de la Cámpora, la banda de Cristina, el interbloque del Senado, el bloque de diputados, viejos ministros, llegó Kunkel, que está muy viejito. Eso es una cosa que es conmovedora, porque tiene con su propia historia en el cuerpo llegar al penal a ver de nuevo un preso político. Así que, y había pueblo ahí manifestándose, movimientos sociales acompañando a estos dirigentes, que me parece que es una reacción, claro que no es suficiente, por eso son nuestras impotencias y nuestras debilidades, pero mucho más saludable, mucho más saludable. Sé que Lali está en contacto con Julito, yo hablé hace un rato con Julio. ¿Está recibiendo la medicación ya? ¿Bien? Sí, eso, gracias a ustedes y a todos los medios y los periodistas comprometidos con su oficio. Casi te diría que apenas salió la denuncia de Lali, la reacción del periodismo, se presentó un amparo, los abogados presentaron un amparo, pero casi que actuaba de oficio el juez, dándole la orden al penitenciario de que lo abastencan de la medicación y de la dieta acorde, porque le estaban dando, eso es lo que llamamos la tumba hospitalaria, que es el pan largo que te dan a la mañana para que que es veneno para un diabético eso. Claro. O sea que estaba sin comer, sin ropa, cambió mucho, y además ya lo sacaron de HPC, lo trasladaron y está en un alojamiento que está yo porque a veces tengo la cabeza tumbera y cuando estas cosas vuelven lo pienso en tumba, digo, está más cómodo, no está más cómodo, pero está en mejores condiciones, puede tener una radio, le conté que iba a estar con ustedes, seguramente nos esté escuchando. Si nos estás escuchando, Julio, te mandamos un abrazo enorme. No sé, seguro, pues hace un ratito que hablé con él. Tiene una radio, hay un televisor, o sea, está en mejores condiciones, ya puede recibir la visita. No visita como cuando venían ustedes, venía Jorge y teníamos grandes debates. Yo aprendí mucho en la última cárcel con las visitas de Jorge, me traía Incunables, el libro que nadie consigue, lo traía viejito. Pero yo creo que está esperando una resolución que yo creo que tiene que ser inevitable, está esperando el turno para ir a la valla, hacer las pericias. El Ministerio Público, para meter la cola, pidió peritos de parte, participar de
la evaluación de Julio, pero la evaluación de Julio es un cuadro clínico que no tiene nada, no está impostando. Es un, no, claro. Dependiente, diabético crónico, hipertenso, no hay, y 76 años ahora en unos días más. Así sí. que... Te hago una pregunta, Fernando, llevándote obviamente a tu experiencia con Julio, que a mí me parece que es muy importante, no en términos de la subjetividad o de compartir obviamente la cárcel, que es una experiencia dura, pero al mismo tiempo de aprendizaje, ¿no? Para los que están en cana, militantes sobre todo, que se saben a lo largo de la vida como posibilidad, eso lo van construyendo dentro de uno como posibilidad en términos de conocer al enemigo, de saber lo que supone el fascismo, la oligarquía y obviamente la derecha de nuestro país. ¿Cómo te parece que salimos de esto? Es dura la pregunta que te voy a hacer, algo difícil para contestar, en términos de una reconstrucción, reconfiguración de lo que requiere el campo nacional y popular para aprender de la brutalidad del enemigo y poder construir algo diferente. Yo esto lo hablo mucho además con Julio y por eso está fuerte. Yo creo que me parece que el gesto de la puerta del penal es un síntoma. Es una condición de posibilidad de construir esto que estás diciendo. Sí, pero aparte fue rápido. No hubo que discutir nada. En amplia unidad y tomando conciencia de que estamos todos en peligro, pero que no fue tampoco un gesto de autodefensa. No es que fueron porque están en peligro, sino que fueron una solidaridad. A mí me parece que hay que asumir es aquel verso del poema Padre, despierta que nos han declarado la guerra. Hay que asumir qué es lo que estamos enfrentando. Entonces, la propuesta política nuestra no puede ser cómo doblás la boleta y en qué lugar pones la cruz. La propuesta política nuestra tiene que ser tener una radicalidad absoluta respecto de lo que se está produciendo a nivel del oficialismo. Basta, hasta te diría yo, por ahí que lo diga yo no tiene mucho peso porque estoy más adscripto en la idea de la insolencia y de llevar por delante las cosas, pero basta con los buenos modales, es decir, basta con apostar a una gobernabilidad, porque la gobernabilidad de un gobierno que gobierna contra el pueblo es la gobernabilidad del tipo que está gobernando, justamente, y valga la redundancia, es la gobernabilidad de alguien que está atentando contra los intereses populares. No hay que apostar más a la gobernabilidad, no hay que creer en instituciones que no son instituciones legales ni legítimas. La legitimidad que le otorga legalidad a algunas instituciones es falaz. Lo que llamó la justicia, el Poder Judicial, no es legal, no es legítimo. Son una banda de fascinerosos. Ahora no son dos bandas de fascinerosos. La Corte Suprema y Comodoro Pi son dos bandas distintas. Son unos delincuentes. Este Congreso, con todo el respeto por el oficio, yo no tengo ningún mambo con eso, pero se ha llenado de las chicas escort de los empresarios. No, es además una escribanía de todos dijimos, me acuerdo, no se acuerdan ustedes, asumió en diciembre, en enero decíamos no llega a marzo porque no tiene mayoría legislativa. Construyó, no le costó construir mayoría legislativa porque es todo muy lábil. Entonces hay que articular concentración de cuadros que tengan vocación nacional, de soberanía, radicalidad, no en el discurso no como narrativa, el discurso como apraxis política, como en su integralidad de acción y de pensamiento, narrativa y acción. Y además, nos proponían, si no nos salva Trump, estalla el país. Nadie fue capaz de decir, Trump no nos va a salvar, podemos armar otro marco, otro esquema de acuerdo geopolítico. Hubo intentos en este país de hacerlo y nadie se espantó. Argentina quiso ingresar a los BRICS y no ingresó por Brasil en la cumbre de Fortaleza. Y después no ingresó por Milei. Estábamos en otro esquema de geopolítico que nos hubiera permitido. Y después no es cierto el temor que se tiene de, ¿y si no le pagamos la deuda? Esta deuda ilegal, fraudulenta, lo que está haciendo el JP Morgan, que es acreedor y es el dueño de las deudas, lo que está haciendo es, nos está endeudando y está comprando la deuda, es terrible. Si no le pagamos la deuda, ¿qué vamos a hacer? Entonces no podés hacer ningún programa de desarrollo nacional porque estás hipotecado a esta idea de la economía monetaria. Si no le pagamos, mira, Irán, Turquía, India, Rusia, China, se desarrollaron con sanciones. La sustitución de importaciones que hicieron estos países le hicieron a expensas de sanciones mucho más graves que las que podría recibir un país como el nuestro por desconocer una deuda fraudulenta. Este país sabe, ya lo hizo, y tiene con qué producir cosas muy sencillas. Jorge, yo te digo, Sandra,
hablarle al pueblo en castellano, ¿no? Esto que Claro, claro. el impuesto al cheque, el impuesto al cheque, si, no sé, capaz que está bien o mal, no sé. La gente no hace cheque, ¿viste? La mayoría de la gente. Ahora ni siquiera se preocupan por el monotributo, que es un golpe formidable para todos, o el impuesto a las ganas, y sin embargo está tan informalizada, tan masivamente informalizada, que a nadie le cae. Ahora yo te digo, ¿qué habría que hacer en este país? Barcos, trenes, vagones de trenes, vía férrea, arreglar los puertos, calles, casas, abrir fábricas, lo que le compramos a los chinos, fabricarlo nosotros, generar puestos de trabajo. No es tan difícil. No es tan difícil, pero no se puede porque la deuda, la divisa. Bueno, hagamos otro marco geopolítico. Tenés que tener un chabón o una chabona que tenga la fortaleza, el liderazgo y la claridad para plantearlo, y acompañado de un pueblo. Porque un pueblo no te puede acompañar si vos vas titubeando. Y lo que digo, cosa de negros. Lo que estoy diciendo es cosa de negros. Lo han hecho en el Sahel. Lo han hecho en el Sahel. Burkina Faso. Las patadas a los franceses, que no es cualquier colonialismo, son los franceses, son los más degenerados, con los belgas los más degenerados, y están ahí produciendo una revolución. ¿Cómo no la vamos a poder hacer en Argentina? La Argentina que tuvo el peronismo, la década del 70, la resistencia a la década infame, el irigoyenismo, vuelta de obligación. ¿Cómo en Argentina no vamos a poder hacer, no vamos a poder construir una salida para un loco que pone de ministra su coaching motivacional y a sus chicas y sus masajistas y no sé qué carajo? ¿Cómo no va? Bueno, hay algo, Fernando, algo ha hecho eso que llaman el movimiento popular, vos y yo, bueno, yo por lo menos voté a Scioli en su momento. Yo voté 2 veces, a Scioli y a Massa, las 2 veces que voté. Claro, bueno, entonces digo, algo pasó que permitió que esto suceda, y creo que lo que tenemos que también es pensar es que cuando tengamos la oportunidad, y la vamos a tener y seguramente más temprano que tarde, nos volveré a cometer esos errores de darle el derpo a gente que nos va a traicionar. Bueno, ahí hay todo un tema que tiene que ver con las convicciones y esa confluencia que vos decías, Fernando, entre narrativa, política, discurso y vida concreta, diaria, de compromiso con el pueblo, y vivir también como el pueblo, con austeridad, con que no te puedan pegar porque hay una contradicción entre tu vida, digamos, y tu discurso, y que en todo caso esa cosa complementaria nos permita una legitimidad política y moral para hacer esos cambios necesarios. Yo estoy de acuerdo en general. Después no me preocuparía, digo, evita con los trajes sastre, austeros, y con las terribles vestidos que están en el museo, que eran terribles, y que era admirada por eso, pero era Evita, que nunca se olvidó de dónde venía. Si yo no me preocuparía tanto, incluso hasta por yo creo que hay que llevarse por delante todo, dejar de pretender la legitimación de nuestro enemigo, incluso hasta en los formatos. Vamos a hacer una democracia para que vengan vedores y la OEA y la Fundación Carter digan que es democracia. ¿Por qué? Y si dicen que no, te pasa como en Bolivia con la elección de Evo. Dejar de estar pensando, yo creo que hay que asumir, pero por eso te decía, una radicalidad absoluta en todos los terrenos, incluso en los formatos y en los dispositivos de constitución de formas de representación. En un mundo donde además la democracia liberal actual, la democracia representativa actual, está en decadencia, digo, pensemos nada más que en Estados Unidos, que se supone que es la meca de la democracia. Así que desde ahí, pero sí comparto con vos que tiene que aprovechemos la oportunidad. Si no hay cuadros políticos, digo, ¿la convicción en qué está? La convicción está en que vos producís una política y protagonizás una política porque la produjís, porque la pensaste, porque la entendés, porque sabés cuál es el destino. Vos no vas a caminar, no te van a convocar a, muchacho, hagamos el sacrificio, y lo haces porque alguien te dice, lo haces porque sabés que haces un sacrificio y lográs algo. Eso es comunicación, feedback, es comunicación política y es formación política. Acá tuvimos 10 años de formidables de empoderamiento, pero no hubo formación. Digo, más allá de la experiencia, no hubo formación política a nivel de cuadro, no hubo formación. Entonces hoy tenemos compañeros que repiten reactivamente en el sentido de que responden a las propuestas, están discutiendo la inflación, están discutiendo la estabilidad del dólar. Yo no discuto el dólar porque lo que menos me importa en un país que podamos manejar los argentinos es el dólar. No vamos a tener dólares, no vamos a discutir con dólares, no vamos a negociar con dólares, no vamos a comerciar con dólares. No puede ser ni nuestra moneda de cambio ni nuestra moneda de referencia. Y si es nuestra moneda de reserva, habrá que recuperar el oro y que deje de ser nuestra moneda de reserva. Pero bueno, hay que empezar a pensar, despojarnos
de las persistencias neoliberales y colonizadas que tenemos incluso en nuestra misma cabeza. Hay que no solamente analizar las propuestas que hacen los propios compañeros. Y el pueblo no lo dice así como lo decimos nosotros, con estas palabras, por ahí no lo tiene sistematizado como lo decimos nosotros, pero es muy sabio. Identifica, es muy sabio en ese sentido. Bueno, seguiríamos charlando con vos un rato largo más, pero te tengo que despedir, Fernando. Mandándole un saludo a Lali y a Julio, que si nos se lo mandamos directamente a ellos, y en cuanto podamos hablar con Lali, la llamamos. Me imagino que debe estar todavía muy conmocionada. Gracias, Fernando. Está muy conmocionada. Gracias a vos, Fernando. Les agradezco el espacio. Bueno, el viejo seguro que nos está, también le mando un saludo, seguro que nos está escuchando. Y bueno, y pido disculpas por mi recurrente vehemencia, trato de disciplinar. No, es lo que nos interesa, Fernando. Nos gusta la vehemencia. Besos, Julio. Besos, Julio. Beso grande. Un abrazo. Hasta luego. Vamos a una tanda. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. La terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes. Tu me fuis du monde entier. Tant que l'amour inonde mes matins. Sur tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai tendre blonde, si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Peu m'importe si tu m'aimes encore, moi je mourrai aussi. Nous aurons l'éternité dans le bleu de toute immensité, dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on Ahí estamos. Lo terminamos un poquito antes de tiempo porque nos atrasamos con Fernando, que estaba muy buena la charla, y vamos a saludar. Primero, ¿qué escuchábamos? Escuchamos a Silvia Pérez Cruz haciendo Himne de l'amour. De l'amour. ¿Cómo estás, Lucas Maida? Muy bien, ¿cómo vas, Sandra? No me salió sumarme al acento, pero casi que lo hago. Me hacía acordar a no digas sí, di oui. Di oui. Pero vamos a meternos de lleno a la columna de territorios. Dice. Hoy tenemos al Club Social y Deportivo Ernesto Che Guevara. Vamos a estar conversando, que está por conectarse, con Alejandro Fabián Presa, que es miembro fundador y vicepresidente de este club que funciona en La Plata, en los barrios de Los Olmos y Los Hornos. Está en estos minutitos seguro ingresando el compañero Fabián. Yo lo que puedo adelantar
que como el nombre lo dice, anda adelantando. Voy adelantando un poquito, como lo dice, Club Social y Deportivo, lo que trabajan es fuertemente el compromiso por el deporte con niños, con adolescentes. Están trabajando en estos 2 barrios y bueno, realzan la figura de Ernesto Che Guevara. Yo le quería preguntar al compañero Fabián justamente eso, porque ahí está Alejandro, ahí lo veo que está ingresando, Sí, quizás ya nos puede responder. ¿Qué barrios dijiste que eran, que se me fueron de la cabeza? Los Hornos por La Plata. Por La Plata y Olmos, 2 barrios que me comentaba el compañero, hoy estábamos charlando un poco antes de la columna, que son estos los 2 lugares donde ellos trabajan cotidianamente. Alejandro figura en el Zoom, yo no sé si nos está escuchando, lo estamos viendo. ¿Nos estás escuchando, Alejandro? Sí, ahí está. Profe, Sí, hola. docente Hola, Alejandro. ¿Cómo Hola, anda? Lucas. Hola, Sandra, sí. Los venía escuchando porque, bueno, es el programa que escucho a la noche cuando llego de laburar y me pongo a cocinar. Ay, qué bueno, qué bueno. Que nos tocó un oyente, Sí, creo que la Radio Las Madres es una institución, es un faro todavía para los que necesitamos otro tipo de información y, bueno, en ese efecto, digo, es todo el día, ¿no? Mientras uno está, tratar de escuchar los distintos programas y, bueno, el de Sandra, generalmente esta noche me pongo a cocinar y escucho y bueno. Qué bueno. Qué lindo lo que contás, Ale. Che, ¿y desde cuándo existe el club, lo que están haciendo con el nombre del Che? ¿Y por qué el Che? ¿Por qué el Che? Bueno, el club existe desde el 2017, desde el año 2017. Fue fruto, nosotros veníamos de una organización política que se llamaba Juventud Guevarista, que como muchas organizaciones durante el macrismo, bueno, se partieron y bueno, encontramos en la fundación del club una manera de seguir trabajando con distintos compañeros que estaban dispersos. Teníamos el lugar en un barrio que es un barrio popular, que es Olmos, son 2 barrios, en realidad estamos en acceso con 2 barrios linderos que son Olmos y Los Hornos, son barrios populares. Y bueno, y por supuesto el nombre del Che tiene un alto contenido político para nosotros, no es solo una cuestión de que nos gustó el nombre, sino bueno, mucho de lo que venía nombrando recién Elbon también, ¿no? El tema de la solidaridad, el tema del compromiso, de la ética, que son valores que nosotros a través de los clubes sociales, a través de los clubes del barrio, tenemos el deber de mantenerlos y difundirlos y trabajar con la comunidad en ese aspecto, ¿no? Nosotros no es solamente fundar un club para entrar en una liga o participar, que los chicos compitan, sino que lo que tratamos de hacer, y justo el otro día, bueno, derivado de lo que venían escuchando, un compañero me pregunta después de las elecciones, ¿no? De las trágicas elecciones últimas, un compañero me pregunta, porque bueno, sabemos que los vecinos, los chicos, los adolescentes, hay un alto voto ahí en las clases populares al mileísmo. Entonces me preguntaba, ¿no te da bronca después de todo lo que haces por los pibes, todo lo que hacen, todo lo que la gente... Me dejó pensando, ¿no? Y en realidad nosotros lo que estamos haciendo no es asistencialismo, sino que es construir comunidad. Y construir comunidad es un proceso que se tiene que dar en muchos años, lidiando con un montón de cuestiones que son de la vida diaria y de que el neoliberalismo influye en las familias, sobre todo en las populares, pero bueno, nosotros estamos convencidos de esa tarea, que es una tarea, además de social, es una tarea netamente política. Hacemos política, pero no de la partidaria, sino tratando de inculcar estos valores, ¿no? Que eran los valores del Che, que es el tema de la solidaridad, el trabajo voluntario, bueno, la ética, la moral, como pilares para cualquier construcción popular. Así que, bueno, en ese aspecto... Perdón que te interrumpa, te saluda Jorge Elbaum. Me da curiosidad cómo es la camiseta, para que nos cuentes cómo es la camiseta del Club Social y Deportivo Ernesto Che Guevara, por un lado, como primera pregunta, y como segunda pregunta, además del deporte, ¿hacen charlas o capacitación social o comunitaria a los barrios? Esas 2 preguntas quería hacerte. Bueno, la camiseta del Che obviamente tiene la icónica foto que le tomó Corda allá cuando en Estados Unidos, cuando el Che estaba indignadísimo porque le habían bombardeado un barco ahí en Cuba los yanquis. La tiene atrás, adelante, y tiene la sigla del club, así que se las voy a hacer llegar.
en cuanto pueda. Por favor. ¿Los colores? Es negro, tenemos remeras negras y remeras rojas. La bandera nuestra es roja y negra, por supuesto. Ahí Me va, encanta esa como el movimiento camiseta, me 26 encanta de esa julio. camiseta. Exactamente. Y Bien, bueno, bien, con respecto Alejandro. la segunda pregunta, no solamente es deportivo lo nuestro. Todos sabemos que vos tirás, ¿cómo hacemos para juntar los pibes? Lo primero que se nos ocurrió es cuando tirás una pelota y sabes que enseguida en el barrio se te llena de pibes. Pero bueno, hoy estamos con una escuela de rugby, tenemos una escuela de vóley, tenemos una escuela de fútbol, tenemos cursos de computación para los chicos y a su vez funciona un comedor y un merendero, pero que no es en realidad no es abierto, sino que es para como un tercer tiempo para cuando los chicos hacen esas actividades. Después tenemos también dos compañeros que son médicos, una compañera que es médica pediatra y un compañero que es clínico médico, y todos los meses vienen al club y tenemos un trabajo conjunto con la comunidad, con las familias, y estábamos trabajando también con una compañera trabajadora social que yo creo que hoy es clave para cualquiera que quiera hacer un trabajo social y político, porque la trabajadora social que va a la casa de la familia descubre un montón de cosas que por ahí a nosotros desde el club no nos llegan. Es medio con la tónica cubana, ¿no? De ir a las casas de la gente, el médico de familia y todo eso. Pero bueno, hoy la compañera por problemas particulares y eso no puede estar laburando. Y bueno, mantenemos eso. Aparte sí, hemos hecho charlas, hemos convocado a los compañeros del CECIN La Plata para hablar sobre Malvinas. Festejamos el 25 de mayo y el 9 de julio. Bueno, tenemos el Día del Niño y el cierre de fin de año como las actividades más importantes. El año pasado nos visitó Pedro Padra, el embajador de Cuba, con su compañera. Bueno. Este año esperamos, bueno, ya tuve conversación con Juan Martín, el hermano del Che, más chico, y probablemente asista a la cita de fin de año. Habíamos hecho clases de educación sexual para los pibes, de vacunación, bueno, intentamos, sabemos que no es difícil, hoy uno de los males que tenemos también es la participación, todo lo que se ve a nivel político y social, digamos que hoy tampoco la gente acude masivamente a participar en los clubes, pero bueno, siempre está la voluntad y bueno, somos un grupo importante de compañeros y mucha gente que se ayuda desde lo que puede, ¿no? De darle una mano con donaciones, de darle una mano con distintas actividades que algún día puedan acercarse a dar. Y bueno, y hoy contamos también con una ayuda del Estado municipal, que antes no contábamos, digamos, cuando estaba el PRO acá gobernando en la ciudad, que gobernó 2005-2019. De la intendencia de Julio Lac, ¿correcto? Claro, hoy tenemos una buena relación con la Subsecretaría de Desarrollo y con la Subsecretaría de Salud, con el delegado, nos dan una mano a veces para cortar el pasto porque no nos dan las manos para hacerlo. Y bueno, y también entramos dentro de un esquema que creó la municipalidad, que es la Federación de Clubes, donde también de alguna manera te asesoran en cuanto a la legalidad, mantener los balances y todas esas cosas que parecen, es burocracia, pero son cosas muy importantes para vos. Es mucho trabajo, pero cuando vos querés, qué sé yo, llegar a algún subsidio que te pueda solucionar algún problema importante, como la construcción de un vestuario, si no tenés esa legalidad es importante. Y bueno, en ese aspecto, digamos que la gestión de ALAC es muy diferente a la que sufrimos durante el macrismo, ¿no? Así que bueno, son un montón de cosas que se nos vienen a la cabeza, muchos compañeros laburando, y bueno, y con mucha juventud también, ¿no? Muchos jóvenes que se van acercando, grupitos que vienen por ahí de otros barrios a dar una mano. Y bueno, aparte de sostener las tareas, tenemos que darnos también la tarea educativa de formar a las nuevas generaciones, porque nosotros no fundamos el club por un periodo, sino que mi idea y las ideas de los compañeros que lo fundaron, de que esto permanezca más allá de nuestro periodo de poder laburar o de nuestra existencia. Qué bueno. Entonces, qué bueno. Que trascienda como trascendió el Che Guevara en millones de personas y de militantes que día a día en el mundo, y en este caso en la ciudad de La Plata, siguen esa revolución. Y sigue gracias a los dos, gracias a los dos. Nos quedamos abrazos enormes. Buenas noches, compañeros, compañeras. Felicitaciones y cuenten con nosotros para lo que necesitan. Abrazo grande. Muchas gracias. Después yo les paso un link del club, que es el Instagram, Club Social y Deportivo Che Guevara. Y bueno, queremos camiseta, Me la pagamos, la pagamos. Dale, abrazo grande. Abrazo grande, compañeros, compañeras. Chau. Hasta luego. Chau. Bueno, no sé si viene una tanda ahora antes del peloteo o vamos directo al peloteo. Tanda.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Se viene, datos inteligencia artificial. Atención Lanús. Por entradas agotadas en la función anterior, vuelvo a Perón. Sábado 22, entradas por Passline. Humor para sacarte la mufa. Sábado 22, Lanús, Perón. Inteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Inocente. Se viene la cumbia latinoamericana. La Delio Valdés presenta su sexto álbum, El Desvelo, el 27 de noviembre a las 21 en el Movistar Arena, Humboldt 450 Villa Crespo. Entradas en venta, apúrate que se agotan. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia. Los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio, AM530. Bueno, primero le queremos pedir disculpas a Santiago Liaudat porque hoy tenía que era su día, pero tuvimos un programa con entrevistas que se estiraron porque eran importantes y se nos corrió el tiempo. Vamos a ver un breve peloteo. Se cumplieron 50 años de la muerte de Franco, por eso esta semana la escuchamos a Irene Montero hablar sobre que Franco no es pasado, que todavía hay cosas pendientes que tienen que ver con Franco, y ahora la vamos a escuchar porque todos dieron, mucha gente en España dio testimonio de lo que significa el franquismo para pasarlo en limpio. Vamos a escuchar a la vicepresidenta segunda de España, a Yolanda Díaz, un gran cuadro político, contar su experiencia personal, además, con el franquismo. Esta soy yo cuando Franco murió. Tenía 4 años y solo un año antes el franquismo había encarcelado a mi padre por 2 razones: defender los derechos de las personas trabajadoras y pelear por una España democrática. Mi padre tuvo suerte, pero otros no. Franco murió matando. Ejecutó a 5 personas apenas 2 meses antes de su muerte, y cuando murió en su cama, el terror no acabó, porque seguía respirando en las instituciones, en los miedos, en los cientos de miles de vidas rotas. Podrán repetirlo 1000 veces, pero la democracia no se firmó en los despachos. La democracia se conquistó en las calles. La conquistaron la gente trabajadora en las fábricas. La conquistaron las mujeres levantando los barrios, los estudiantes en las universidades, la gente corriente que pedía vivir en libertad.
La democracia se conquistó a base de huelgas, de protestas, de muchas vidas, porque aunque Franco murió, el franquismo seguía matando. Y quiero lanzar un mensaje claro: los derechos no se heredan, se conquistan día a día. La democracia se defiende día a día. La democracia no es un recuerdo, es una tarea cotidiana. El país que hoy somos no se ha levantado ni en un día ni en un mes. Llevamos 50 años avanzando, derribando los restos de una dictadura que condenó nuestro país y ampliando derechos para que nadie vuelva a vivir con miedo. No podemos despistarnos, podemos tardar años en conquistar un derecho, pero solo hacen falta unos segundos para perderlos. Hoy hace 50 años que Franco murió. Lo sabemos mejor que nunca. La democracia no es un recuerdo, es nuestra responsabilidad. Gracias a todas las personas que abristeis camino cuando todo estaba por hacer. Gracias a quienes cada día no vais a permitir que la democracia retroceda. Este país no se levantó para tener miedo, se levantó para vivir en paz, en libertad y con amor. Qué lindo mensaje. Qué cuadro político. Sí, enorme. Todo lo que dice, cada palabra del mensaje tiene un peso específico. Así es. Bueno, lo bueno que tenemos, Sandra, de aprender de muchos para hacer lo que tenemos que hacer en nuestro país. Y estas influencias positivas nos tienen que hacer pensar en los ecos que tienen para nuestro país también. Bueno, ¿te vas a hacer el pollo? No, el goulash. Ah, sí, con goulash te vas a intoxicar con tu goulash. Hasta el lunes, Jorgito, chao. No, hasta mañana no, hasta el lunes. Hasta el lunes, chao. Hasta el lunes, sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos con los mensajes. Hoy empezamos con Oscar de Ramos. Miren esto. Hola Sandra, soy discapacitado cardíaco desde 2009. Me pregunto qué médico arriesgaría su matrícula profesional por firmar un certificado trucho. Aparte, ¿qué coima puede pagar una persona que espera cobrar un haber de 200.000 pesos? Puede ser que haya algo irregular, pero no 140.000. Yo renové el certificado en 2019 frente a un tribunal de 4 médicos cardiólogos. Por supuesto que están todos los certificados. Yo tendría que hacerme un certificado de discapacidad, pero bueno, en este momento no es un momento bueno para empezarlo. Pero desde luego que tu caso, Oscar de Ramos, es como el de tanta y tanta gente a la que encima le hicieron caer el sallo de irregulares o de coimeros. ¿Quiénes? Los coimeros. Es increíble. Son psicopateadas de ladrones. Es tan clara la película. Macri llegó en el 2016 o el 2015 con todo el propósito de lo que está en su naturaleza, que es robar. Y no la cortaron nunca. No la cortaron nunca. Pero bueno, esto que han hecho este gobierno en particular con los discapacitados es sencillamente imperdonable. Es siniestro, es siniestro. Hubiesen podido tomar otra caja si querían afanar. Igual estaría mal, pero que lo hayan hecho con los discapacitados da cuenta de que este es un gobierno de crueldad. Absolutamente, absolutamente. Bueno, qué gran semana de música, del musicalizador. Ay, no me sale. Elbaum, 10 puntos, Julieta Chacarita. Espero que mientras hace el goulash, Jorge escuche. Hola Sandra y Jorge. Adhiero a tu editorial hoy sobre el tema de los jueces. Te cuento que el sábado pasado estuve como invitado en el Día de la Militancia en un club de Villa Albertina, zona del intendente Otermin, Lomas de Zamora. Pero cuando terminó de hablar, el intendente y las meseras quisieron repartir el asado en su bandeja y no las dejaban llegar, le salían al paso y cada uno se llevaba un trozo de carne. Esto me dio a pensar que el hambre que hay es muy grande. Ah, la gente sacaba la carne de la bandeja porque estaba famélica, querés decir. Llegar a nuestro pueblo, a que nuestro pueblo se pelee por un trozo de carne es muy triste. Soy Ricky de Temperley.
Sí, claro que sí. Bueno, vos lo ubicás en esa escena, ¿no? Donde todo el mundo tendría que haber estado relajado y además me imagino que habría carne para todos. Pero estamos pasando por un momento, sí, donde hay gente que tiene hambre y estos se están afanando a lo bestia. Se la llevan con pala y no sienten el menor remordimiento. Ninguno. No está en su naturaleza arrepentirse de haber hecho algo mal, porque según sus códigos morales, no está mal robar, no está mal robar, no está mal evadir, no está mal matar, no está mal vender a los hijos, no está mal vender los órganos, no están mal tantas cosas asquerosas, que la verdad que habría que preguntarse de nuevo, ¿qué carajo votaron cuando votaron esto? Bueno, hola Sandra y Jorge, además de toda la destrucción que están llevando a cabo estos malditos, ahora vienen con una atroz reforma educativa. Chau educación, Alicia de Ituzaingó. Sí, por el lado de la reforma laboral, que bueno, ya ustedes habrán escuchado algo, jornada de 12 horas, cero indemnización, 0 horas extras, nos vamos a olvidar de los fines de semana, bueno, esclavitud. Esclavitud, no es una reforma laboral, es un regreso a la esclavitud. Y todo por 2 pesos, por supuesto. Porque nosotros, los trabajadores, ya somos vistos por quienes tienen la sartén por el mango como sobrante. Un sobrante, somos la mayoría de la población, somos un sobrante de población para la élite, para la casta que está al poder en este país. Ahora sí. Tenemos una casta, tenemos una élite encima de iletrados, además de la élite de siempre, que no se fue, porque acá no pierde nadie, pero se sumó la élite de los ágrafos, que no saben ni la tabla del 3, y roban porque creen que tienen derecho. Yo espero ansiosamente el día que el pueblo argentino reclame con toda su fuerza aquello a lo que tiene derecho. Lo importante es que no nos olvidemos que tenemos derecho. No le tenemos que pedir permiso a nadie para vivir, ni le tenemos que pedir perdón a nadie por vivir. No tenemos que pedir permiso, ni tenemos que argumentar la necesidad de las personas de comer. Es lógico que en los próximos meses vaya a haber quilombo. Es lógico, porque a la gente la están acorralando. Y cuando hay hambre, hay otros permisos. El hambre a las personas les da permisos que otras cosas no se la dan. El hambre controla a las personas. Así que prepárense, porque lo que viene agitado. Y viene agitado con razones, porque es intolerable pasar hambre cuando uno sabe que la hermana del presidente sigue embolsando, por supuesto que no solamente para ella, sino también para sus amiguitos Menem y para su hermanito Milei, una cantidad de coimas que a cualquier otro dirigente político le hubiese sido imposible de sostener. A estos ladrones los sostienen los radicales con peluca y todo el macrismo, porque son igual de ladrones y de amorales que estos dos. Y que todo el séquito de La Libertad Avanza. O sea que no es solamente, la moralidad no es solamente La Libertad Avanza. Si hubiese sido por cuestiones morales, estos tipos no duraban ni 2 días. Está todo muy podrido. Y desde que empezaron con el verso de la antipolítica, a la política accedió lo peor de esta sociedad. Tenemos un Congreso lamentable, con gente impresentable. Hasta narcas hay. A ver, Sandra, me preocupa que ninguno de los nuestros haya comentado lo de anoche a las 11 horas en ese autorreportaje en Radio Mitre, un presidente incoherente, perdón, y empastillado a full. Estamos ante una locura y parece que miran a otro lado. El Tano Mario, el valija. Bueno, lo más probable es que nadie escuche Radio Mitre a esta altura, ¿no? No sé, yo hace 1000 años que no la escucho. Y Milei está empastillado la mayor parte del tiempo.
Cuando no está empastillado, está maníaco. O sea, las cosas que hay que aguantar, ¿eh? ¿Ustedes se imaginaban que íbamos a tener que bancar esto con el consentimiento de gente? Porque si fueran ladrones solamente, bueno, son ladrones, es un grupo de ladrones que asaltó el poder y engañó a la gente. Pero nos encontramos con partidos políticos cómplices, con poder judicial cómplice, con instituciones cómplices, con tanta complicidad que al final termina, claro, estamos supurando la podredumbre que había en esta sociedad, que siga supurando, porque vamos a tener que refundar. Acá no se trata de ver quién gana la próxima elección. Si no hay ánimo de refundar esta república, de refundar este país, de convertirlo en un país en el que valga la pena vivir, no va a servir ganar para nada las elecciones. Por eso es una pérdida de tiempo las cuestiones menores. La gente menor se ocupa de cuestiones menores. Estamos en una encrucijada en la que hay que poner mucho cerebro, mucho corazón, mucho coraje, y la verdad vemos que todo eso se dispersa en cuestiones absurdas, mientras estos tipos siguen haciendo todo lo que quieren hacer, porque parece que somos nosotros solos los que nos damos cuenta que son delincuentes. Los radicales no se dan cuenta, el macrismo no se da cuenta, la Corte Suprema no se da cuenta, los jueces no se dan cuenta, los fiscales no se dan cuenta. Los periodistas no se dan cuenta, los medios de comunicación no se dan cuenta, porque están hablando de Cristina y de las visitas y de todas esas cosas que son tan preocupantes para la Argentina, ¿no? ¿Cómo sufren los argentinos si a Cristina la visitan 5 personas? Pero ¿por qué no se van a cagar? Realmente. Trabajar en un medio de comunicación. Yo en este caso no lo critico a Mañeto, porque es un tránsfugo, un mafioso. Pero trabajar para Mañeto, ya sabemos todos qué es Mañeto. Es un horror. Soy Carlos de Temperley. Quería saber cuáles y cuántas iglesias católicas van a quemar esta vez las chicas femibolches en la provincia de Corrientes en el encuentro de mujeres. Saludos. Ninguna, tesoro. Supongo que es una ironía, ¿no es cierto? Espero que sea una ironía, no me aclarás, pero espero que sea una ironía. Hola Sandra y Jorge, ante todo excelente programa. En la ciudad de Tandil, que supuestamente es modelo a seguir, es alarmante el número de bebés que nacen prematuros y con síndrome de abstinencia a la cocaína, principalmente. Imagínate en el Hospital Municipal Ramón Santamaría, excelente atención, salió en todos los medios locales, alarmante, lo firma Elisa. Yo no había escuchado nada de esto. Bebés con síndrome de abstinencia de la cocaína. Y bueno, ya son las 21:59. Acá me encuentro, miro la pantalla un segundo y dice que les avise a ustedes que cuando termine este programa va a haber un pequeño corte por unos minutos antes de que empiece el refugio de Osvaldo Quiroga, porque se cortó la luz y tienen que reconectar el generador. Así que si hay un bache, esperen tranquilitos, porque vuelve el refugio con Horacio Quiroga. Bueno, ya son las 21:59, así que gracias a Victoria Nardone, gracias a Carlos Di Mare, gracias a Ailén Pavón por la producción, la operación técnica y el streaming. Y nosotros nos despedimos hasta el lunes, como todos los jueves nos despedimos hasta el lunes. Así que nos encontramos ese día a las 8 de la noche acá en la 530. Pasen el mejor fin de semana que puedan. Chao.